continuar. Bueno, en el transcurso de la madrugada del día de hoy, voy a compartir la pantalla, ya les envié el manual. Ahí viene toda la información que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, pues ahí ténganlo a la mano. Viene esta portada. Lean en casa, para que no nos detengamos tanto. Lean la explicación de la portada y por qué están esas imágenes y todo, ¿no? La explicación de la portada pues viene más adelantita, ahí viene explicando imagen por imagen. Pues ven que igual los que les gustan los Beatles, esa portada de Abbey Road, pues es como que tienen muchos mensajes subliminales, ¿no? Sobre la marcha fúnebre de Paul McCartney, de que está muerto, ¿no? Entonces, al igual que en la portada de Abbey Road, pues aquí intenté hacer algo similar, pero con respecto al cáncer, ¿no? Y a los temas que vamos a ver. Entonces, lean la explicación de por qué está esa imagen y todo. Y pues como ven, pues es un temario pues, bastante productivo y son muchas hojas. Vamos a terminarlas de ver todas. Ahorita el tema de generalidades que pudiera ser el más pues largo, pues sí, pues hasta la página 58. Y ya conforme vayamos viendo cada tipo de neoplasia, nada más para que, más o menos, no sé, por ejemplo, melanoma. ¿Dónde está melanoma? Aquí está, melanoma. Después de ver la teoría, bueno, hay algunas cosas que van a ir contestando, por ejemplo. Viene el temario, bueno, viene toda la teoría, vienen imágenes y, por ejemplo, al finalizar de cada tema, de todos los temas vienen casos clínicos, con imágenes, y al final te pone la pregunta de qué harías con este paciente. Entonces, conforme vayamos viendo los temas y conforme lo que vayamos aprendiendo, ya ustedes van a ir definiendo qué hacer y todo. Pero inmediatamente viene la respuesta de qué fue lo que se hizo con ese paciente, qué fue lo que sucedió y cómo terminó el paciente. Hay algunos temas que tienen un caso clínico, 2, 3, 4 casos, ¿no? Y al final de los casos clínicos vienen unas preguntas para analizar por cada tema que vayamos viendo. Entonces, conforme vayamos viendo, pues aquí pueden ir contestando aquí el manual las preguntas conforme vayamos viendo, o si se quieren esperar hasta terminar cada capítulo. Por ejemplo, al finalizar de generalidades vienen como 20 preguntas. Entonces, las pueden ir contestando conforme vayamos viendo los temas, o al final hacer un ejercicio de que ustedes pues las contesten ahí en casa, ¿no? Pues esta es la metodología de cómo vamos a ir trabajando. ¿Vale? Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Agregado a este PDF que les envié, todavía está pendiente que les envíe otros 2 PDFs. El otro PDF es sobre la tapificación, el TMM de todas las neoplasias que vamos a ver. No sé si en este grupo ya les había comentado, no nos vamos a aprender los TMMs de todos los tipos de cáncer, ¿no? Ahí los tienen y cuando tengan dudas se van a ese PDF para ver cómo se interpreta, pero yo les voy a enseñar a interpretar el TNM. Y el único que nos vamos a aprender, pues es el de cáncer de mama, ese sí. Con las demás neoplasias no significa que no nos la aprendamos, pero les voy a dar ciertos tips. Por ejemplo, cuando veamos cáncer cervicuterino, yo les voy a decir, bueno, les voy a enseñar a revisar cervix, y les voy a decir, si el parámetro está agarrado, automáticamente es una etapa 2B. Si hay hidronefrosis, automáticamente es una 3B. Entonces, aunque no nos vamos a aprender las etapas así totalmente de memoria, sí nos vamos a aprender como que esos tips de decir, bueno, si tiene esto, entonces sería una etapa así y se trata así. Pero lo único que sí nos vamos a aprender así bien es el TNM de mama, ¿okay? Y el otro PDF que vamos a enviar es sobre el seguimiento del paciente oncológico. Algo importante que hay que aclarar es que todo paciente con cáncer, no importa que se le haya operado, que se haya dado quimioterapia, cualquier medicamento, cualquier tratamiento que sea, una vez que termina su tratamiento, se debe de mantener el seguimiento y vigilancia. Algo muy importante, ese seguimiento y vigilancia se tiene que hacer por 5 años. Nunca se les vaya a olvidar esa cifra. 5 años son los que se tienen que mantener en vigilancia un paciente con cáncer. En esos 5 años,
se le van a hacer haciendo estudios rutinarios al paciente cada cierto tiempo. A lo mejor los primeros años, el primero, el segundo año, a lo mejor son cada 3 meses. Y si todo va bien y no hay evidencia de que el cáncer haya regresado, ya posteriormente se pueden aplazar y hacérselos cada 6 meses o cada año. Cada neoplasia, cada tipo de cáncer, tiene estudios específicos que se tienen que solicitar. Y cada cáncer nos dice que cada cierto tiempo tienes que pedirle estos estudios. Ese es el tercer PDF que les voy a enviar. Tampoco se lo van a aprender. Cuando tengan un paciente así, lo único que van a irse es a ese PDF, ok, ¿cómo se hace el seguimiento de los pacientes con cáncer de testículo? Ok, le tengo que pedir esto, esto y esto. Pero sí tener una idea y saber interpretar el PDF que les voy a dar. El del TNM se los voy a estar enviando, yo creo, ya cuando iniciemos con las neoplasias. Y el de seguimiento, yo creo que en estos días ya se los estaré enviando. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ok, nos quedamos en lesiones medibles y lesiones no medibles, ¿verdad? A ver, Denny González. Denny, recuérdanos qué era una lesión medible. ¿Es no ganglionar o ganglionar? No ganglionar. Es toda aquella que... Oye, ¿te escuchaste pro, ¿Te escuchaste pro al preguntarme eso, ganglionar o no ganglionar? ¿Te escuchaste bien? No ganglionar. Es toda aquella que su diámetro axial mayor es mayor o igual a 10 milímetros. Ok, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces, ahora vamos a continuar. Vimos la anterior clase, recuerden, lesión medible y lesión no medible, tanto ganglionar como no ganglionar. Entonces, ahora, vamos a borrar todo esto. Y ahora vamos a hablar de las lesiones óseas, ¿ok? Lesiones óseas. Lesiones óseas. Las lesiones óseas, las metástasis óseas, las vamos a clasificar en 2. Cuando es por cáncer, las vamos a clasificar en lesiones líticas y lesiones blásticas. Entonces vamos a hacer un dibujo de un hueso. Aquí está el hueso. Una lesión lítica significa que se está rompiendo, que se está desgastando el hueso, por así decirlo. Entonces, ¿cómo se va a ver una lesión lítica? Recuerden que el hueso se ve blanco. Prácticamente en todos los estudios se ve blanco. Lesión lítica, pues al estarse rompiendo el hueso, esa zona que se está afectando se va a ver negra, se va a ver oscura. A diferencia de la lesión blástica, donde en general hay una mayor producción de hueso en esa zona, hay una alteración, un descontrol entre los osteoblastos y los osteoclastos, y entonces al ser una lesión blástica no se va a ver negro, sino se va a ver una lesión más blanca. ¿Ok? Esto es importante saberlo, y entonces va a haber lesiones osteolíticas y lesiones osteoblásticas. Y así es como se van a clasificar las metástasis por cáncer a nivel de hueso. Un poco de spoiler cuando vayamos viendo más adelante, pero bueno, viendo la utilidad de esto. Cáncer de próstata, el principal sitio de metástasis son los huesos. Entonces, metástasis ósea. Y el principal tipo de metástasis ósea que produce cáncer de próstata son metástasis blásticas. ¿Sí? Y el principal lugar donde da metástasis óseas blásticas es en columna lumbar. Lean la descripción de la portada del manual, porque ahí viene la tercera imagen, que es la próstata que va caminando con un bastón. Para que no se les olvide, el bastón tiene forma de L, nada más que al revés. Entonces, para que no nos olvidemos que el principal sitio de metástasis de cáncer de próstata es a nivel de columna lumbar. ¿Okay? Y son lesiones blásticas. ¿Esto qué importancia tiene? Si alguna vez tienen algún familiar o algún paciente por arriba de los 65 años, 70 años, y que empieza con dolor en la espalda, tienen que pensar que dentro de sus posibles diagnósticos
no hay que descartar al cáncer de próstata, aunque no tenga sintomatología urinaria. Puede ser que el paciente ya haya debutado con metástasis óseas en columna lumbar y que ese sea el condicionante del dolor. Entonces, siempre recuerden, paciente de edad avanzada, hombre, y que empiece con dolor de espalda, ojo, no vaya a ser un cáncer de próstata que se fue a la columna lumbar. Bueno, hablando de esto, de lesiones exclusivamente líticas y blásticas. Las lesiones óseas, en general, por sí solas, son lesiones no medibles. ¿Sí? Son lesiones no medibles, no se pueden medir. Y no se pueden medir porque para el radiólogo es muy difícil, aunque sí se pueden observar, pero es difícil que mida con exactitud cuánto mide cada lesión. A veces se pierde la lesión en todo el hueso, entonces no siempre es tan fácil de visualizar estas imágenes. Y entonces todas las lesiones óseas, aunque sean por cáncer, se van a considerar no medibles, excepto, si se acompañan de algún tejido blando. Es decir, si yo tengo mi lesión lítica o blástica y está pegado a un tumor o a una lesión y que está abarcando tejido blando alrededor de la metástasis, entonces solamente aquí sí se consideraría como medible, sí medible. Vuelvo a repetir, la única forma de que las lesiones óseas se pudieran considerar como lesiones medibles es si a su alrededor de la metástasis ósea tiene algún tejido blando que la está infiltrando. Solamente así se pudiera considerar que es una lesión medible. Pero si son lesiones solitarias, sin y que ningún tejido blando esté ahí pegada a la metástasis ósea, se consideraría como no medibles. ¿Ok? Fernanda Domínguez. Sí, doctor. ¿Quedó claro eso? O sea, si no está junta a una lesión de tejido blando, no se podría considerar una lesión medible. ¿Sí se entiende eso? Sí. Y si son solitas, ahí sí, o sea, digo, si están solitas no se considerarían medibles. Solamente si están acompañadas de algún tejido blando, ahí sí se considerarían medibles. ¿Vale? Bueno, muy bien. Ahora, ya con todo esto que acabamos de ver de lesiones medibles, no medibles en hueso, en ganglios, en tejido normal, ahora sí ya vamos a hablar de los criterios RECIST. Es importante conocer todas estas definiciones, pues para ya ver cómo el radiólogo concluye los criterios RECIST. Bueno, y entonces vamos a venir con una definición nueva que se llama lesiones diana. Lesiones diana. No es lo mismo que decir lesiones medibles, ¿no? Lesiones diana, ¿qué característica van a tener? Van a ser lesiones medibles, o sea, sí, es cierto. Todas las lesiones diana tienen que ser lesiones medibles, pero al revés no, o sea, no todas las lesiones medibles son las lesiones diana. Entonces, lesiones diana son lesiones medibles, pero que aparte de eso tienen que tener ciertas características. Son las más representativas o las más grandes. Las más grandes. Otra de las características es que son lesiones medibles, son las más grandes. Máximo 5 en todo el cuerpo. Y otra, no más de 2 por órgano. ¿Okay? Tienen que tener todas estas características. Una lesión diana. Es una lesión medible, sí. Son las más grandes. Máximo 5 en todo el cuerpo. Y no más de 2 por órgano. Ahorita que veamos un ejemplo se va a entender perfectamente esto. Y la otra definición. Lesiones no diana. Beatriz Valencia Robles, ¿cuál crees, para ti, Betty, cuáles serían las lesiones no diana? Si lesiones diana, ¿qué nos tiene que pensar? ¿Qué tenemos que pensar? Pues son como que las lesiones donde voy a enfocar mi atención. Por eso se le llaman lesiones diana. Lesiones no diana, Beatriz Valencia Robles, ¿qué crees a qué se estará refiriendo? Con tus palabras, con lo que tú pienses. No importa si está bien o mal, ¿qué piensas?
Bueno, es que todas las lesiones dianas son medibles, ¿verdad? Pero en este caso serían no medibles y serían pues las pequeñas o como los infiltrados. Exactamente. Muy bien, sí. Bien. Entonces vamos a definir qué son lesiones no dianas. Las lesiones no dianas son todas las lesiones no medibles, pero también las lesiones medibles que no son diana. Puede escucharse un poco rebuscado esto, pero vamos a poner un ejemplo para que se entienda ahorita súper bien. Entonces, recuerden, lesiones dianas son lesiones medibles, son las más grandes, máximo 5 en todo el cuerpo y no más de 2 por órgano. Lesiones no diana son todas las lesiones no medibles y las lesiones medibles que no son, mejor dicho, que no son diana. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer un dibujo de una paciente que tiene, este dibujo también lo tienen en el manual, vamos a poner el mismo dibujo que está en el manual. ¿Qué medidas tiene? Ok, es una paciente que tiene 6 metástasis de pulmonar. Tiene una acá, tiene otra acá, otra acá, otra acá. Aquí tiene una gigantesca y aquí otra. Recuerden un poco, tomando lo que vimos en la anterior clase, que para que se pueda medir una lesión, siempre nos fijamos en el sentido axial. Ahorita, pero recuerden que siempre tienen que medirla en el sentido axial. Entonces, la primera lesión que está acá arriba mide 2 centímetros. La segunda lesión mide 3 centímetros. Esta mide 9 milímetros. Esta mide 1.5 centímetros. Y de aquí, esta mide 5 centímetros y esta mide 7 centímetros. Ok. Entonces vamos a ir definiendo todas estas lesiones. Empezamos. Lesiones medibles. Y vamos a empezar a ver. Alfredo Arzola. Alfredo, ¿cuáles de todas estas lesiones, 1, 2, 3, 4, 5, de estas 6 lesiones, son lesiones medibles? ¿Tú qué dices? ¿Esta de 2 centímetros es lesión medible? Esta sí, la de 2 centímetros, sí. ¿La de 3 centímetros? También. ¿La de 9 milímetros? No. ¿La de 1.5 centímetros? Vámonos de este lado. ¿Esta de 5 centímetros? ¿Y esta de 7? También. Entonces, de todas estas 6 lesiones metastásicas, estas 5 son lesiones medibles. Ahora vamos a lo siguiente. Lesiones no medibles. ¿Cuáles son lesiones no medibles? Vamos a ver ahora con Guarneros Castillo. Hola, doctor, ¿me escuchan? ¿Cuáles son lesiones no medibles? Solamente la de 9 milímetros. Solamente la de 9 milímetros. Ok. Ahora vámonos con lesiones diana. Vamos a ver. Laura Sofía Rojas. Laura, recuérdanos qué era una lesión diana. Pues son las lesiones medibles. Ajá, eran lesiones medibles. Más grandes. Las más grandes. Tienen máximo 5 en todo el cuerpo y no más de 2 por órgano. Exactamente. Entonces, ya con esa definición que tú tienes, ¿cuál de todas estas 1, 2, 3, 4, 5, 6 son lesiones diana? Pues las más grandes son las de 5 y 7 centímetros. Entonces, ¿dirías que la de 5 centímetros es lesión diana? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. ¿La de 7 es lesión diana? Sí, también. Ok. ¿De la de 2 centímetros?
Pues es que no es de las más grandes. ¿Ok? Esta de, o sea, no. ¿La de 3 centímetros? ¿Sí? Sí. ¿lo No dices? sé. Ajá. Ok. ¿La de 9 milímetros? No. ¿Y la de 1.5 centímetros? No. Pues tú dirías que la de 3 centímetros ya es lesión diana. Sí. Ok. ¿Alguien piensa diferente en las lesiones diana? Yo, Doc. A ver, Marvel. Sí, porque dijo que, bueno, en la definición que nos dio, dice que deben ser nada más 2 por órgano. Y ya hay 3. Exactamente. Entonces, aunque tengas muchas lesiones en un órgano, te vas a fijar de todo ese órgano las 2 más representativas. Y en este caso sería la de 5 y la de 7 centímetros. Por lo tanto, esta de 3 centímetros no es una lesión diana, porque tienes límite 2 por órgano y 5 en todo el cuerpo. ¿Ok? ¿Sí queda claro, Laura, Sofía? ¿Sí? ¿Sí? O sea, sí. Si es lesión medible, estoy de acuerdo, pero no es lesión diana, porque lesión diana nada más son las 2 más grandes de cada órgano. Ahora vamos acá. Lesiones no diana. Vamos a ver. Octavio Sandoval. Octavio, dinos, ¿cuáles son las lesiones no diana? A ver si estás. Para no hacerse la larga, creo que no sé, doctor. ¿Mande? Sinceramente no sé, doctor. A ver, vamos a ver. Jessica Aquino. ¿Cuáles son lesiones no dianas? Recuérdanos que era una lesión no diana. Son las lesiones no medibles, pero también todas las lesiones que no son lesiones diana. Exacto. Entonces, ¿esta de 2 centímetros es lesión no diana? Sí. La de 2 centímetros. ¿Esta de 3 centímetros? Sí. Okay. ¿Esta de 9 milímetros? También. Ok. ¿Esta de 1.5 centímetros? Sí. ¿Esta de 5? No. ¿Esta de 7? No. Exactamente. Entonces, vean, no es lo mismo lesiones medibles que lesiones diana. No es lo mismo lesiones no medibles que lesiones no diana. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando tengan un paciente que tienen una tomografía y tienen una imagen, fíjense en las lesiones medibles, que son las más representativas, o sea, las que sí se pueden medir, las más importantes. Pero, ahora vamos a hablar de los criterios RECIST. El radiólogo, en una próxima tomografía, no va a medir todas las lesiones. Aquí está fácil, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6 lesiones. Y podría decir uno, pues al radiólogo, ¿qué le cuesta comparar esas 6 lesiones en una tomografía después? Pues no. Para hacer todo más sencillo, el radiólogo solamente va a fijarse en las lesiones diana, solamente, ¿ok? Y esas las que va a comparar en la próxima tomografía, ¿ok? Entonces, el radiólogo solamente se va a fijar en las lesiones diana, ¿sí? Tengo una pregunta, o sea, si después vuelven con el control y ven que una de las lesiones que no son diana crece más que una de las diana al inicio, sí. O sea, cambian y esa se hace diana y la otra deja de ser diana. No, las lesiones dianas siempre van a ser las mismas, siempre. Pero ahorita vamos a ver entonces cómo se consideraría eso, de que una lesión no diana empezara a crecer. Entonces, ahora sí vamos a las definiciones de los criterios RECIST. Entonces, primera definición de los criterios RECIST. ¿Qué significa respuesta completa? Tal como su nombre lo dice, respuesta completa es que desaparecieron todas las lesiones. Ya, las que tenía, ya no se observan. Entonces, desaparecen todas las lesiones. Desaparecen todas. Desaparecen todas las lesiones. Respuesta parcial. ¿Qué significa respuesta parcial? Quiere decir que sí han disminuido porque han tenido respuesta,
pero no han desaparecido todas como para considerarse respuesta completa, ¿están de acuerdo? O sea, había una respuesta, pero parcial. ¿Y cómo se mide la respuesta parcial? Cuando la suma de los diámetros, de las lesiones dianas, hayan disminuido al menos un 30%. ¿Sí? Al menos un 30%. Fíjense en este número, y hoy vamos a hacer ejercicios. Si las lesiones disminuyeron de tamaño y la suma de los diámetros de estas lesiones disminuye al menos 30%, eso se consideraría respuesta parcial. Vamos a poner aquí la siguiente conclusión que puede tener el radiólogo. Enfermedad estable. ¿Qué la vamos a dejar pendiente ahorita la definición? Ahorita vamos a dejar pendiente qué es esta enfermedad estable. Siguiente. Progresión de la enfermedad. Progresión de la enfermedad. ¿Qué es progresión de la enfermedad? Similar a lo de la respuesta parcial, pero al revés. Que la suma de los diámetros de las lesiones dianas, que la suma de los diámetros de las lesiones dianas aumenten más o igual del 20%. Fíjense el número, es 20% acá. Arriba es 30%. Para considerar respuesta parcial es que disminuyan el diámetro al menos 30%. Progresión de la enfermedad es que aumenten los diámetros al menos un 20%. ¿Ok? Otra posibilidad de progresión de la enfermedad, que aparezcan nuevas lesiones que antes no estaban. Automáticamente eso se consideraría progresión de la enfermedad. Nuevas lesiones. Otra definición. Que haya un aumento en el diámetro de las lesiones diana absoluto al menos de 5 milímetros. Un aumento en el diámetro de las lesiones diana absoluto de 5 milímetros. Es decir, si la suma de los diámetros crecieron ya 1 centímetro, aunque no cumpla con esto de que es más del 20%, si aumenta más de 5 milímetros la suma de esos diámetros, automáticamente se considera como progresión de la enfermedad. Y la otra posibilidad de progresión de la enfermedad, que las lesiones no diana, aumenten de tamaño. ¿Ok? Que las lesiones no diana aumenten en tamaño. También si empezaran a aumentar y fuera más del 20%, pues también se consideraría como progresión de la enfermedad. Enfermedad estable. Enfermedad estable es que no cumpla con ningún otro criterio, o sea, que no cumpla con criterios para ponerlos en los demás escenarios. Pues vamos a ponerle no cumple criterios de otra definición. No cumple criterios de otra definición. Entonces, el radiólogo, ya con esta comparación de las lesiones dianas, nos va a decir, el paciente tiene respuesta completa, el paciente tiene respuesta parcial, el paciente tiene enfermedad estable, o el paciente tiene progresión de la enfermedad. Esto es muy importante para nosotros los oncólogos y también para el médico de primer contacto. ¿Por qué? Porque si te llega un paciente que tiene respuesta completa, ¿qué significa? ¿Que el tratamiento está funcionando o no está funcionando? ¿Qué dicen? Si tiene respuesta completa. Que superfuncionó. Sí, está funcionando. Superfuncionó, ¿no? Respuesta parcial, ¿está funcionando o no está funcionando? Sí está funcionando. Sí está funcionando. Enfermedad estable, ¿qué opinan? Sí, pero no, o sea, bueno, por lo menos no va empeorando. Ok. Para nosotros los oncólogos, el que un paciente tenga enfermedad estable es que vamos por buen camino. Tomen en cuenta eso. O sea, el tratamiento detuvo la enfermedad, o sea, la paró, aunque no haya respondido, pero la paró.
Y eso para nosotros los oncólogos significa que vamos por buen camino, ¿ok? Y progresión de la enfermedad, pues indudablemente significa que no vamos por buen camino. ¿Okay? Entonces, esto nos hace tomar decisiones a nosotros los oncólogos. Si yo estoy con un medicamento y en 6 meses que le pido la tomografía me sale enfermedad estable, perfecto, sigamos con el mismo tratamiento, porque al menos la está deteniendo, no está avanzando la enfermedad. Y eso significa que vamos por buen camino. Obviamente, lo ideal es que tenga una respuesta parcial, o qué ideal que fuera completa, ¿no? La verdad que en el contexto metastásico es poco frecuente que haya pacientes con respuestas completas. Sí las hay, pero aquí viene la discusión. Si tú tienes un paciente que tuvo respuesta completa, ¿curaste al paciente de cáncer o no lo curaste? Porque tal vez si le suspendes el tratamiento, pues vuelve a aparecer la lesión. Por eso es que en cáncer, sobre todo en el contexto metastásico, es difícil la palabra curación. Bueno, vamos a hacer ejercicios de esto, ¿sale? Para que veamos cómo, o sea, porque ahorita vemos la teoría, pero ahorita vamos a ver ya a nivel ya de un ejemplo, de varios ejemplos, cómo es si tuvo respuesta parcial o no tuvo respuesta parcial. ¿Alguna pregunta de esto? Alma Clara Navarrete, ¿te queda claro las definiciones de cada una? Sí, muy claro. Nada más que a veces la que sí puede ser un poquito más confusa es esta de progresión de la enfermedad, ¿sí? Porque son más definiciones. Pero piensen, o sea, no se aprendan las definiciones como tal. Nada más la palabra, respuesta completa, pues desapareció todo. Respuesta parcial, pues sí bajaron, pero no bajaron tanto. O sea, no desaparecieron. Estable, pues mantuvo estática la enfermedad. Es decir, chequen esta definición de enfermedad estable. ¿Qué pasa si los diámetros disminuyeron, pero no llegaron al 30%? Se considera como estática la enfermedad. ¿O qué pasa si aumentaron de tamaño, pero no aumentaron el 20%, que hayan aumentado el 10%, el 15%? Se considera como enfermedad estable, porque está estática la enfermedad. Pudo haber subido, pudo haber bajado, pero está estática, no es representativo ese aumento o disminución del tamaño. Y progresión de la enfermedad, pues lo que se les venga a su mente cuando digan progresión, pues aumento de tamaño, aparecieron nuevas lesiones, crecieron otras, ya aumento de tamaño, aparecieron nuevas lesiones. Exacto. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto. Entonces, siempre es lo mismo. Todos los pulmones no duran. Aquí está. Tenemos un paciente ay, no, pues. Un rojito bonito. Es un paciente con melanoma. El melanoma es uno de los que da más metástasis, es muy agresivo. Es la principal neoplasia que da metástasis al sistema nervioso central. No el más frecuente, porque ese es mama, pero sí es el que mayor porcentaje da metástasis a nivel del sistema nervioso central. Entonces, es un paciente con melanoma que se le hace un PET, se le hace tomografía, resonancia, y a nivel del sistema nervioso central hay 2 lesiones. Una de 1.5 centímetros y otra de 1 centímetro en cerebro, ¿sale? A nivel del pulmón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para no ponerle medidas a todo, las 2 más representativas del pulmón miden 5 centímetros y 4 centímetros, las más grandes del pulmón. Y en hígado tenemos, vamos a ponerle unas 3 lesiones en hígado. Y las más representativas miden 3 centímetros y 2 centímetros, que son las más grandes. ¿Okay? El paciente recibió un tratamiento y posteriormente se le hizo una nueva tomografía. A nivel del sistema nervioso central, siguen estando las 2 que había y del mismo tamaño, 1.5 centímetros y 1 centímetro a nivel de cerebro. A nivel del pulmón, ahora la de 5 centímetros, que era la más representativa a nivel pulmonar, ahora mide 4 centímetros. Y la de 4 centímetros, ahora mide 3 centímetros. Y con respecto a las del hígado, ahora mide la de 3 centímetros, mide 2.5 centímetros, y la de 2 centímetros
Ahora mide 1.5 centímetros. Ok. De todas estas lesiones que acabamos de ver, el paciente tiene en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 13 lesiones metastásicas el paciente. 13. Ya les dije que las más grandes del sistema nervioso central son estas, las más grandes de todo el pulmón son la de 5 y la de 4, y las más grandes de hígado son la de 3 y la de 2 centímetros. ¿Cuáles serían mis lesiones diana? A ver, esta de 5 centímetros es lesión diana, ¿qué dicen? Sí. Sí, ¿Esta de 4? También. también. ¿Esta de 3? No. Ok. La que dijo no, ¿por qué? Porque son menos de máximo 2 por órgano y ya se cumplieron las 2. Pero es un órgano diferente. Porque este es pulmón y este es hígado. Es importante, mira, qué bueno que salió esa situación, porque a lo mejor alguien también tiene esa duda. Son 2 por órgano. O sea, aunque aquí tengas 8 en el pulmón, solamente vas a agarrar las 2 más representativas del pulmón. Y ya. Ahora te vas a hígado. Es otro órgano. Y vas a agarrar las 2 más representativas. Entonces, esta de 3 centímetros también es lesión diana. La de 2 centímetros también es lesión diana. Y del cerebro, 1.5 centímetros y 1 centímetro. Esta de 1.5 centímetros es lesión diana, ¿qué dicen? Las dos son lesiones diana. No. Esta ya no. Ah, ok. Esta ya no, ¿por qué? Porque se acuerdan que lesiones diana eran máximo 5 en todo el cuerpo. Y ya tienes 1, 2, 3, 4, 5. Aunque estas sí, o sea, son las lesiones más representativas a nivel del sistema nervioso central, vas a agarrar las 5 más grandes de todo el cuerpo y que no sean más de 2 por órgano. Por eso es que esta es lesión diana, esta es lesión diana, esta es lesión diana, esta es lesión diana y esta es lesión diana. La de 1 centímetro ya no. ¿Ok? Y entonces, ¿qué te dice la definición? Hacía ojo de buen cubero sin hacer las cuentas. ¿Qué creen que este paciente tuvo? ¿Respuesta completa, respuesta parcial, enfermedad estable o progresión de la enfermedad? Respuesta parcial. Ajá, ojo de buen cubero, ¿no? Sí. Dirías, pues bajaron las lesiones, bajó esta de 5 a 4, de 4 a 3, de 3 a 2.5 y de 2 a 1.5. Y esta lesión diana de 1.5 sigue estando en 1.5. Uno podría decir, ojo de buen cubero, pues tiene respuesta parcial. Vamos a ver ahora con las cuentas si realmente es respuesta parcial o si entra dentro de otra clasificación. Entonces, vamos a hacer la suma de los diámetros de las lesiones diana. ¿Cuál es la suma de los diámetros de la lesión diana? Empezamos por cerebro, 1.5 más 9 más 5. Son 15.5 centímetros. Las lesiones diana de aquí miden en total 15.5 centímetros. ¿Están todos de acuerdo? O sea, no tomamos la de 1 centímetro porque esa no es lesión diana, solamente las puras lesiones diana. Y ahora vamos a medir los diámetros de las lesiones diana del estudio que siguió. 1.5, esa sigue igual, más 4 más 3 son 7, más 2.5, más 1.5. Aquí la suma de las lesiones diana son 12.5 centímetros. Entonces vemos que la suma de los diámetros bajó de 15.5 a 12.5 centímetros. ¿Cuánto equivale eso en porcentaje? Y hacemos una regla de 3. Si 15.5 centímetros es el 100%, ¿cuánto será 12.5 centímetros? Y hacemos las cuentas. 12.5 por 100 entre 15.5, esto equivale a 80%. ¿Cuánto disminuyó las lesiones diana? Disminuyó un 20%. ¿Y esto en qué categoría entraría?
Enfermedad estable. Enfermedad estable. Exactamente, enfermedad estable. Entonces, fíjense que esto sí es importante hacerlo para que veamos si realmente tuvo respuesta parcial o tuvo enfermedad estable. Y ahorita vimos un ejemplo donde iban disminuyendo las lesiones, pero ahora imagínense al revés, que hayan crecido un poco. ¿Realmente considerarías progresión de la enfermedad o sigue siendo enfermedad estable? Aquí sí, si vieron, bajó el 20%. ¿Y cuánto debería de bajar para considerarse en respuesta parcial? 30%. El 30%. Entonces aquí bajó el 20%. Por eso es que se consideraría enfermedad estable. ¿Sí quedó claro este ejemplo? Vamos a hacer otro ejemplo para que no quede duda. Uno más sencillo. Ahora, hay otra forma de hacerlo. Fíjense. Ir por órgano. Esta es un poco más, a veces, tediosa, pero lo voy a hacer para que quede entendido. A nivel del sistema nervioso central dijimos que nuestra lesión diana, ¿cuál era? La de 1.5 centímetros. El sistema nervioso central. Y que después quedó en 1.5 centímetros, ¿no? En pulmón dijimos que nuestra lesión diana, ¿cuánto medía? 5 y 4. 5 y 4. Entonces, 5 centímetros y 4 centímetros. Y esta de 5 bajó a 4 y esta de 4 bajó a 3 centímetros. Y la otra es que en hígado, ¿cuánto medían las lesiones, Diana? Te lo borré. 3 y 2 centímetros. 3 centímetros y 2 centímetros. Y esta bajó a 2.5 centímetros y la otra bajó a 1.5 centímetros. Lo que pueden hacer, y es cierto, muchos radiólogos también hacen eso, no es sumar todas en conjunto, sino ir sumando por órgano. Por ejemplo, de puro sistema nervioso central, ¿cómo considerarías esto? Respuesta parcial, respuesta completa, enfermedad estable, progresión. Pues están iguales, ¿no? Sería enfermedad estable. ¿Están de acuerdo? Pues sí, porque no cambió. Hay enfermedad estable a nivel del sistema nervioso central. Ahora, en pulmón, suma 5 más 4 serían 9 centímetros. Y 4 más 3 serían 7 centímetros. ¿Cuánto bajó? Si 9 centímetros, bajó a 7. Si 9 es el 100% y bajó a 7, bajó 700 entre 9. Ese sería 77%. ¿Cuánto bajó? 100 menos 77, bajó 23%. ¿Cómo considerarías la respuesta a nivel pulmonar? Enfermedad estable, ¿están de acuerdo? Sigue siendo enfermedad estable. Enfermedad estable. ¿Sí, voy bien? Nadie se ha perdido. O sea, haces lo mismo, pero no por órganos. O sea, si sumas la suma de los diámetros y después lo comparas con la suma de los diámetros que tuviste después, pues aquí son 5 y bajó a 7 centímetros. ¿Cuánto porcentaje bajó? Pues bajó 23%. Y lo mismo en hígado. Sería, si 5, que es la suma de 3 más 2, ese es mi 100%, y bajó ahora a 3.5 a 4, ¿esto cuánto sería? Sería 400 entre 5, y sería 80. Bajó un 20%. ¿Cómo se consideraría esto? Enfermedad estable. Entonces, como los tres salieron enfermedad estable, corroboras que efectivamente es enfermedad estable. Ahora, imagínense que una de los órganos hayas tenido, un ejemplo, que en pulmón hayas tenido respuesta parcial. Pero en los otros dos tuviste enfermedad estable y enfermedad estable. ¿Cómo creen que se catalogaría todo esto? A ver, Alondra Álvarez. ¿Cómo catalogarías? O sea, que en un órgano tuviste enfermedad estable, que en otro órgano tuviste respuesta parcial y que en otro órgano tuviste enfermedad estable. ¿Cómo concluirías el estudio? ¿Qué dirías? Pues que está mal. No, porque es que sí puedes tener, o sea, a nivel de pulmón sí te pudo haber bajado más una lesión. ¿Cómo concluirías? O a ver, alguien que le quiera apoyar, ¿cómo concluirías tú como radiólogo este estudio? Exactamente. Te vas a
a lo más precavido, o sea, no te vas a lo más bueno, ¿sí? Pero para evitar a veces esta confusión, pues mejor sumas todas las lesiones Diana y las comparas nuevamente con toda la suma de todas las lesiones y ya en base a eso haces tú la comparación. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Más o menos. Sí. Yo tengo una duda. Bueno, y entonces sería lo mismo, pero al revés, por ejemplo, que las de el sistema nervioso central y pulmón estén en estable y respuesta parcial, pero la de hígado hayan crecido. Entonces ahí... Y si la de hígado creció y ya con la suma te salió progresión de la enfermedad, concluirías que es progresión de la enfermedad. Ya. Y si con la suma no sale que es progresión, pero aún así crecieron, o sea que no alcanza el porcentaje. Si no alcanza el 20% de que haya crecido, no se considera como progresión. Sería enfermedad estable. Sería enfermedad estable. Aunque hayan crecido. Okay. Aunque hayan crecido. Eso es una muy buena observación. O sea, a veces las lesiones pueden crecer un poco, pero si no llegan a crecer el 20%, se considera como enfermedad estable. Ok, gracias, Doc. ¿Vale? Y ya para finalizar, pues nada más Doc, vamos a ver esta imagen. Doc, una pregunta, o sea, y por ejemplo, si fuese el mismo supuesto que puso el compañero, pero así como dramatizando lo que hay una respuesta total en ciertos órganos, pero hay una progresión en otros, entonces en esos casos, digo, si bien es como progresión de la enfermedad, pero entonces, ¿qué se hace? Si realmente sí hubo respuesta. Tienes que cambiar de tratamiento, porque no te está funcionando en todos los órganos, hay una lesión que está creciendo y tienes que cambiar la estrategia de tratamiento. Aunque en algunas haya bajado de tamaño, concluyes, está progresando la enfermedad, porque está aumentando una de tamaño y tienes que cambiar el tratamiento. ¿Ok? Ok. Y bueno, más o menos este diagrama es lo que se aplica ahí para que vean ustedes si sí tienen respuesta o no. Entonces, fíjense, y yo creo que lo pueden aplicar para cualquier aspecto de su vida cotidiana, ¿no? ¿Funciona este tratamiento? ¿Sí o no? Si sí funciona este tratamiento, significaría respuesta completa, parcial o estable. ¿Sabes qué? Ni le muevas, no hay problema. ¿Sí? Pero si tienes una progresión de la enfermedad, o sea, no está funcionando, ¿le moviste algo? ¿Qué algo no? ¿Crees que haya problema? Pues sí va a haber problema, porque si el paciente va a progresar la enfermedad, pues hay que cambiar de tratamiento, ¿no? Es lo mismo, o sea, si tú tienes progresión de la enfermedad, hay que cambiar totalmente de tratamiento a otra estrategia terapéutica, ¿vale? Y lo mismo sucede para todos los problemas de la vida, ¿no? Ese diagrama. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ánimo, ánimo. Ánimo. Es una hora difícil, pero ánimo. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Mañana pues vamos a continuar ya con más temas, vamos a ver cosas muy interesantes mañana, los términos de qué es neoadjuvancia, qué es tratamiento radical, todo eso lo vamos a ver mañana. Y vayan hojeando su manual y vuelvan a repasar lo que vimos hoy, estudien lo que ya estamos viendo, ¿sale?